Buenas tardes. La entrevista que se le va a realizar es con fines educativos para poder hacer una comparativa sobre diferentes puestos de gerencia, de supervisor, así como de una dirección en cualquier organización. ¿Está de acuerdo? Adelante. Ok. La primera pregunta sería, ¿qué puesto desempeñaba usted? Muy buenas tardes. Cuando entré a los grupos beta, ese grupo es de migración, ¿sí? Perteneciente a la Secretaría de Gobernación de la Ciudad de México, pues. El puesto que desempeñé al principio fue de agente protector de migrantes. Eh, Voy a hacer una serie de preguntas respecto a este puesto. ¿Usted está de acuerdo? Adelante, señor. La función que desempeñaba era como protección a migrantes. La responsabilidad y el sueldo sobre este puesto, ¿me los podría decir? Bueno, la responsabilidad era bastante porque era la vida humana. ¿Por qué? Porque los migrantes, como bien sabemos, ya sea que crucen el río Bravo o el río Hondo o el Usumacinta, ¿verdad? En el sur, sobre todo vamos a enfocarnos en el río Bravo, en el norte. El río Bravo es muy peligroso, pero ahí la responsabilidad nosotros la teníamos de día y de noche. ¿Por qué? Porque los migrantes no decían a qué hora iban a cruzar, obviamente. Entonces nos avisaban que había migrantes y nosotros íbamos al punto que nos avisaran según las coordenadas que nos daban y ahí estaban los migrantes ya tratando de cruzar o ya cruzando o hubo veces también que desgraciadamente los encontrábamos ya fallecidos, flotando en el río. Ok, con respecto a estos puntos, a estos tres ríos que usted menciona, eh, ¿usted sintió que la responsabilidad en dado caso, o mejor dicho, el peligro en dado caso, variaba de una frontera a otra? Y al mismo tiempo, también le pregunto, con respecto a este peligro, ¿también variaba el sueldo en una frontera a otra? Bueno, el sueldo no variaba, ¿sí? Porque era general para los agentes beta, era general tanto en la frontera sur como en Oaxaca, que también hay base, como en Veracruz, que también hay base, y como todas las bases de la frontera norte. El sueldo no variaba. Lo que sí variaba y mucho era el peligro. El peligro era mucho más latente en el sur que en el norte. Aunque en el norte se cree y se tiene, bueno, no se cree, se tiene la mirada puesta en el narco, ¿verdad? Y por eso es el peligro. En el sur, la mirada estaba puesta más que nada no en el narco, sino en los maras. Había la Mara 13, la Mara Salvatrucha, la Mara 22, ¿verdad? Que esos son los que se subían a la famosa bestia, o sea, el tren, desde Tabasco y se iban hasta el norte. Entonces le decía que desde Tabasco se iban hasta el norte, pero los maras, ¿sí?, aprovechaban esa situación porque había familias enteras que se querían salir de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, ¿verdad? Y entonces aprovechaban esa situación y robaban precisamente a las familias. Ahora bien, esas familias había veces que no la hacían, no llegaban jamás a su destino. ¿Por qué? Porque el tren seguía su paso, seguía su camino
y ellos se colgaban al paso del tren, ya sea con las manos, ya sea caminando, ya sea corriendo, como podían, se colgaban. Pero imagínense cuántos kilómetros ya habían caminado, pasando obviamente por su tierra, ya sea El Salvador, Guatemala, Honduras, por donde vinieran. Entonces se colgaban y se quedaban dormidos, ya del cansancio que traían, se quedaban dormidos colgando, y eso los hacía caer, y el tren, vuelvo a repetir, no se paraba, el tren pasaba sobre de ellos. Habíamos encontrado o encontramos muchas veces piernas tiradas, brazos, en fin, partes del cuerpo, que eso es muy, muy doloroso para uno como protector de migrantes y en sí para toda la gente, creo yo. ¿Por qué? Porque no pudimos hacer nuestro trabajo como es debido, como nosotros hubiéramos querido. Y el sueldo era de, en ese entonces, antes de lo de las Torres Gemelas, era Antes del 2011. del 2000, sí, Do- antes de lo de las Torres Gemelas, el sueldo era aproximadamente de unos 9,000 pesos, 8,500 para los agentes protectores de migrantes. o sea que respecto a una evaluación de salarios, sueldos y salarios, poniéndolo en peso actual mexicano, se podría decir que el sueldo de ese entonces ahorita serían unos 15,000, 20,000 por ahí. Rondando esa cifra, podría decir. Aproximadamente unos 17,000 pesos. Ok, ok. Eh, Ahora, tengo una pregunta interesante. Usted dice que estuvo prácticamente en las dos fronteras de México. ¿En algún momento a usted lo subieron de puesto? En vez de ser un agente normal de migrantes, a usted lo subieron como un supervisor, un gerente, algún encargado de un equipo o un jefe de unidad en algún momento. Sí, ya no en el sur, sino en el norte, acá en Piedras Negras, Coahuila, ahí sí, como supervisor de grupo, encargado pues del grupo, ahí tenía que manejar aproximadamente unos 12 o 15 elementos que a su vez ellos hacían sus turnos, ya sea matutino, vespertino o nocturno, porque así era como nos dividíamos. O también en aquel entonces todavía no se formaba a bien el grupo beta del Sázabe en el desierto. Entonces tenía que mandar a agentes al Sázabe para cubrir esa parte fronteriza también. Que el Sázabe es una parte donde pasan más o menos alrededor de unos 800, 900 migrantes diarios, ¿verdad? Por ser precisamente desierto. El Sázabe es en Sonora y hace frontera con el Sázabe de Estados Unidos, que a su vez ya se comunica con Tucson. Ok. Eh, con esto que usted me cuenta que sí fue jefe de unidad o de escuadrón, eh, ¿usted ve alguna evolución, algún cambio o eh, algún nivel superior, por decirlo de alguna forma, de responsabilidades, algún aumento de responsabilidades de simplemente un agente de protección a migrantes o de un agente beta a ser algún jefe de unidad como tal, por lo que me cuenta? ¿Ve, Por, el aumento de por responsabilidades? supuesto que sí, porque no nada más es la responsabilidad de los migrantes, sino también, o sea, humanitariamente no nada más es la responsabilidad del migrante,
sino también de mi grupo, ¿sí? Y de los eh, partícipes también que forman ese grupo, ese conjunto, que serían todas las ONG, las organizaciones no gubernamentales, ¿verdad? Que nos ayudaban mucho, así como las gubernamentales. Las gubernamentales, como nosotros teníamos fuero, sería el ejército, sería la policía municipal, la policía estatal, la federal. Entonces teníamos mucha responsabilidad todos los supervisores de grupo o encargados de ese grupo. Ok, ok. Entonces se podría decir que sus funciones principales eran hacer estratégicamente la organización no nada más de su unidad o de su grupo, de que estaba a cargo ya en el norte, sino que también tener la comunicación correcta y adecuada, obviamente, con los grupos gubernamentales para, en su defecto, apoyarlos. Obviamente con narcotráfico o los famosos burritos, como se le conoce, que son realmente gentes que usan como mula para el tráfico de drogas. Bueno, no nada más era la comunicación con las autoridades, sino también con nuestros propios grupos, ¿sí? Ok, Porque si decíamos que estaban los migrantes en peligro, pero esto quedaba en medio de un grupo o de otro grupo, nos juntábamos los dos, ¿verdad? Y era la comunicación. ¿Para qué? Para unir fuerzas y trabajar precisamente en grupo. Que el trabajo en equipo es lo mejor que hay. Eso sí se lo puedo asegurar. ok. Me dice que el trabajo en equipo es lo mejor que hay, pero en algún momento como un agente fronterizo, beta, un agente beta de México, eh, le tocó en un momento dado solucionar un problema y como supervisor o encargado de grupo también le tocó solucionar problemas con los distintos grupos o con las distintas organizaciones. Es que en ese grupo, si no se tiene confianza en el elemento que va adelante o en el elemento que va atrás de usted, entonces no sé para qué está trabajando ahí. ¿Por qué? Porque ese elemento de adelante es el que le va abriendo paso y ese elemento de atrás es el que lo va cuidando, ¿sí? Entonces la confianza ahí es primordial. Una vez, una historia que voy a contar fue esta, ¿verdad? Que a todos los compañeros le dijeron y le preguntaron en un curso que nos dieron, a ver, ¿realmente a quién le tienes confianza? Y muchos no contestaron. ¿Qué querían decir? Que a nadie, ¿verdad? Vamos, ni siquiera a sus padres le tenían confianza, ¿sí? Yo contesté, yo contesté que a mis padres y a un compañero que sí le tenía mucha confianza, ¿verdad? Pero en este trabajo, como es de alto riesgo, ahí sí hay que ganarse toda, absolutamente toda la confianza y saber cómo dirigirse hacia los compañeros y a su vez hacia el migrante, que es el que está en peligro y es el por el que vamos a trabajar, ¿sí? Por eso el grupo Beta se hizo agente protector de migrantes. Protector. ¿Protector qué quiere decir? Que lo vamos a proteger de todo peligro, de toda relación que tenga con las autoridades aquí mexicanas, ¿sí? Que muchas veces son los estafadores número uno, ¿verdad? Y nosotros los llevamos a los juzgados a que pongan sus demandas y protector en cuestión de
médica también los llevamos, porque imagínense cómo traen los pies, cómo vienen descansados, cómo vienen ya agotados. Entonces los llevamos al servicio médico, les damos comida, les damos abrigo, por eso es protector. Ok, entonces se podría decir que si ya un agente de campo normal o un agente de primera línea de los grupos beta ya tiene bastante responsabilidad, por lo que usted me cuenta, tanto en la frontera norte como en la sur, primero por lo que yo puedo entender, de salvaguardar su dignidad, que es tanto de las maras y de los narcos, en general del crimen organizado. Y sería esa una. Y la otra sería también velar por la seguridad de los migrantes, que realmente pues son desconocidos para ellos. Ahora como supervisor sería el triple de responsabilidad como tal, ¿no? O aún más. Así es, no es salvaguardar su dignidad, es salvaguardar su integridad física y patrimonial. Bueno, sí, Patrimonial, ¿por qué? Porque muchas veces traen lo que pudieron sacar de su casa allá en Honduras, en Guatemala, en Belice, en El Salvador, de donde sean, ¿sí? Son es su patrimonio de toda la vida, casi casi, lo que traen en sus mochilas. Y la integridad física es la integridad personal que se está salvaguardando. Eso es. ok. Entonces, ¿podría simplificarnos, por favor, cuáles serían las funciones principales de un agente normal y cuáles fueron sus funciones también principales como un supervisor o un jefe de unidad? Bueno, las principales funciones de un agente del grupo beta, como le vuelvo a repetir, es salvaguardar la integridad física y patrimonial de todo migrante, ¿sí? Y las funciones de un supervisor del grupo beta son, aparte de salvaguardar la vida de los migrantes patrimonialmente y físicamente, también vamos a salvaguardar la integridad de los integrantes del grupo, así como la responsabilidad de crear un sistema operativo conjuntándose con otros grupos, ¿sí? Esto es tener comunicación entre los grupos y tener comunicación entre todas las autoridades que nos salvaguardan a nosotros. Entonces, prácticamente no solamente su trabajo como supervisor era de campo, sino que también era una labor administrativa la que realizaba. Así es, ¿por qué? Porque también tenía que dar reporte diario a la oficina central que está aquí en México, de cuántos migrantes se rescataron, cuántos migrantes había fallecidos, cuántos migrantes se repatriaron, en fin, ahora sí que era una labor administrativa, como bien lo dice, y a su vez también tenía que pedir a la Dirección General de los Grupos Beta uniformes, tenía que pedir todo el equipo necesario para poder realizar el trabajo. Usted me comentó hace unos momentos que trabajó en el norte justo antes de el atentado de las Torres Gemelas, que si bien fue en el 2009, ¿usted tuvo alguna implicación, o México como tal tuvo alguna implicación en ese momento? Como Grupo Beta, ¿tuvo algo que ver? No, mas sin embargo sí estábamos esperando la llamada de la Dirección General de los Grupos Beta para trasladarnos hacia todos los grupos, trasladarnos hacia la frontera norte,
precisamente para salvaguardar ahí sí la integridad de la nación, ¿verdad? Pero no llegó esa llamada. Entonces ahora sí que nos quedamos cada quien en nuestros grupos y seguimos realizando el trabajo que estábamos realizando. Mas sin embargo, en ese tiempo de las Torres Gemelas, ¿verdad? Hubo, estando patrullando, me encontré ahí en Piedras Negras, Coahuila, a un migrante que me pedía ayuda y le pedí su identificación, le pedí sus contraseñas, pues. Me dijo que era de Afganistán. En ese momento me puse en alerta al grupo y fuimos a la base y ya nos comentó el migrante que en el hotel en el que estaba había no nada más uno, sino había como unos 10 afganos compañeros de él. Entonces fuimos por ellos, obviamente ya con el miedo, ¿verdad? Con el miedo por lo de las Torres Gemelas, pero gracias a Dios no pasó nada, eran migrantes y hasta ahí. Pero sí nos dio miedo de que sacaran armas, de que sacaran alguna bomba, no sé. En ese momento sí teníamos miedo precisamente por lo de las Torres Gemelas. Aunque nosotros sí teníamos el permiso para portar armas como tal, ¿verdad? Por seguridad. Pero no, en realidad no las usábamos si nuestro trabajo era de ayuda, no de ponernos al brinco con todo el mundo, ¿verdad? Ok, mencionó hace un momento que usted tenía que entregar reporte diario a pesar de ser un supervisor de grupo. Eh, ¿Se podría decir entonces que hay una cadena de mando como en la Policía Federal o en el Ejército o la Marina? Efectivamente, no es militarizado esto, porque no está militarizado, pero sí hay una cadena de mando, ¿sí? Hay el supervisor, después el jefe de grupo, posteriormente a él el subdirector y el director general de los grupos beta. Que el director general de los grupos beta obviamente es el que va a llevar la coordinación de todos los grupos beta que hay en el país. Y cada grupo tiene su representante, que es el director de grupo, ya sea en Tabasco, ya sea en Tamaulipas, ya sea en partes fronterizas y no fronterizas por donde pasa la bestia. Entonces usted en su labor administrativa no nada más se dio cuenta que era una labor de líder, porque se puede llamar realmente una labor de líder más que de jefe por la confianza que le tenían sus compañeros a usted y usted a sus compañeros, sino que también era eh, una labor difícil, podría describirlo así. Difícil sí, pero no imposible, ¿sí? Y más que nada, más que difícil, era una labor humanitaria. Ese trabajo es humanitario y a su vez, ¿sí? Muy riesgoso. Usted en su opinión personal, ¿qué piensa sobre la jerarquía que había o que hay, si es que existen todavía? Eh, ¿Qué opinión tiene usted sobre las distintas jerarquías que hay? Por ejemplo, usted me menciona que usted es el jefe de grupo o supervisor de grupo en este punto de la frontera norte. ¿Usted personalmente piensa que evolucionaban las responsabilidades
con cada jerarquía que avanzaba? Claro que sí, ¿por qué? Porque ahora sí que yo les daba el reporte, ya sea al jefe de grupo o a la dirección general, y el jefe de grupo a su vez a la dirección general. O sea, era una cadena, ¿verdad? Que si se rompía, ya no había un seguimiento como tal. ¿Por qué? Porque ya teníamos establecido cada quien sus tareas, ya teníamos establecido cada quien qué hacer y cómo hacerlo, ya sabíamos cómo hacerlo y confiábamos en que él lo iba a hacer bien o en que yo lo iba a hacer bien. Ok. Eh, ¿Usted personalmente describiría a su grupo que le tocó liderar como una hermandad por la confianza que les tuvo? No se puede llamar hermandad, más bien sería un grupo muy bien formado, con mucha responsabilidad, con muchos valores y sobre todo con la dignidad propia que se caracteriza para el migrante. Acabo de mencionar algo interesante para esta entrevista realmente con fines educativos, los valores. ¿Me podría mencionar un poco, por favor, la misión o cuál sería el objetivo como tal de los grupos? Digo, aparte de salvaguardar la integridad o la dignidad también del migrante. La misión era respeto, honor y gloria. Esa era la misión. ¿Qué quiere decir esto? Respeto. ¿Respeto a quién? Al migrante. El honor. Ya lo salvamos. Ese es un honor para nosotros. Y es una gloria a la vez. Es un triunfo más. ¿Sí? Pero a su vez también teníamos eh, una visión, y una visión muy grande, que era, nos llamaban de Estados Unidos muchas veces los familiares de los migrantes que supuestamente se iban a reunir con ellos allá, pero nunca llegaron. Entonces nosotros teníamos eh, que ayudarles a, como ese migrante ya había fallecido en el río en el intento, teníamos que ayudarles a repatriar a ese cadáver, ¿sí? Ya fuera en Guatemala, ya fuera en Honduras o fuera inclusive mexicano, teníamos que ayudarles a repatriarlo, ¿sí? ¿De qué forma? Haciendo los trámites, las gestiones en las funerarias, haciendo gestiones con el mismo gobierno, ¿verdad? Para que lo dejaran pasar o lo dejaran cruzar fronteras. Ok. Solo por curiosidad realmente, usted acaba de mencionar hace unos instantes que tenían fuero y a su vez tenían permiso de portación de armas. En estos casos, en la frontera norte, tanto en la sur, ¿podían ustedes dirigir o podían ustedes liderar a un escuadrón de federal o a algún escuadrón de ejército o de marina? No dirigir, sino pedirles su ayuda. ¿Qué es esto? Que ellos entraran primero, ¿verdad?, al patrullaje que nosotros íbamos a realizar. ¿Por qué? Porque había zonas, o hay zonas, muy difíciles de entrar y que se encuentra precisamente ahí el narcotráfico en la frontera norte o la Mara, ¿verdad?, en la frontera sur. Entonces entraban ellos primero, daban un patrullaje, como usted lo menciona, y ya entrábamos nosotros, precisamente para ver si había migrantes en peligro, o muchas veces los tenían la delincuencia organizada aquí en México, los tenía en casas de, de salvaguarda para ellos, ¿verdad? Ahí todos
acicalados. ¿Qué quiere decir esto? Que estaban todos amontonados, todos sin comida, con frío, humedad, en fin. Ahora sí que nosotros los hablábamos de esa situación que estaba. ¿Podría resumir esta situación como una situación inhumana? ¿Como Claro, trata de personas o trata de blancas? no, no como era, en fin, era así la trata de personas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los famosos polleros, desgraciadamente es una necesidad para el propio migrante. Es un mal necesario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos sí conocen en realidad, sí conocen en dónde y cómo cruzar el río y los migrantes se avientan a lo que sea, con tal de llegar a su objetivo, se avientan a lo que sea y no ven los peligros del famoso río Bravo, que por eso es bravo, por eso se llama río Bravo, por lo peligroso que es, ¿verdad? Hay ahí desechos de construcción, en unas partes está hondo, en otras partes no, pero en otras partes hay algas que se enredan en las piernas o en las manos y ya no lo sueltan a uno. Entonces todo eso son peligros para el propio migrante. ¿Sí? Eh, entonces, realmente su labor administrativa también consistía en hacer la coordinación no solamente de los grupos estatales y no estatales, sino que también de la repatriación de, desgraciadamente, como usted dice, de cadáveres y el encontrar los mismos cadáveres en situaciones que para un civil sería imposible. Así es. ¿Por qué? Porque no nada más era esa labor administrativa. Teníamos que también gestionar los migrantes. Hubo muchos migrantes que llegando a la frontera ya no querían pasar y teníamos que repatriarlos a su lugar de origen. O no repatriarlos, simplemente ahora sí que hubo gente también de aquí mismo, de México, que querían ya regresarse, entonces le dábamos esa facilidad. A nosotros estábamos conjuntados con la central camionera, que a su vez ella nos daba los pasajes para los migrantes que querían ya regresar a su lugar de origen. Me dice que les hacían o les acercaban las facilidades para poder pues en sí ayudarlos y darles información. Eh, ¿Estas facilidades en qué consistían? ¿Les daban tal vez en el norte, tal vez agua o algo? No Bueno, sé. ahora sí que por ejemplo, por decir algo, en el norte, en el desierto de Sonora, en el Sázabe, ahí se puso una antena especial que tenía cuatro, cuatro tambos de agua purificada, ¿verdad? Que ya sabían ellos que ahí podían tomar de esa agua. Pero a su vez, a los migrantes repatriados que estaban en sí en la frontera, en la mera línea fronteriza, que los repatriaba la migra, a todos esos migrantes primero los llevábamos a la base, les dábamos comida, les dábamos alimentos, ¿verdad? Y les dábamos agua o les dábamos abrigo. Vuelvo a repetir, si tenían la necesidad de un servicio médico, los llevábamos. Si tenían la necesidad de poner alguna denuncia o demanda, los llevábamos de igual forma a los lugares específicos donde ellos pusieran esa denuncia o estuvieran en condiciones médicas apropiadas. Entonces también consistían sus labores no nada más en una gestión de equipo, sino también en una gestión
de movilidad tanto de los migrantes como de equipos, así como de equipo o se podría decir de víveres. Era, ahora sí que, protección en general. eh, Podríamos resumir no solamente de alimento, comida o de casa, de físicamente, sino de todo lo que abarca la palabra. Así es. Ok, le agradezco su tiempo y bueno, pues si gusta dar su nombre o lo podemos mantener en anonimato. Como usted guste, si gusta en anonimato, adelante. Y muy amable, muchas gracias. Y espero que le haya servido estas palabras. Gracias a usted y gracias por su tiempo.